Volvemos a nuestro informativo, ya lo escucharon ustedes con Eliana Díaz, en la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, votó en contra y emitió un informe negativo. Informe en todo caso que no es vinculante, y para conocer los detalles de esta discusión estamos conectados ya con el diputado Tomás Hirsch, que fue parte además de esta comisión. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Diputado, ¿cuáles fueron los principales lineamientos para rechazar esta acusación, para dar este informe negativo? En primer lugar, en términos generales, es una acusación tremendamente débil. Las acusaciones se tienen que basar en argumentos de transgresión a la Constitución o a las leyes o dejar de cumplirlas. Y acá en los 7 capítulos, lo cual es un exceso porque nunca tienen 7 capítulos las acusaciones constitucionales, en ninguno de ellos, insisto, en ninguno de ellos se especifican artículos de la Constitución o leyes que se hayan transgredido o que no se estén cumpliendo. Entonces, es un primer lugar. Acá hay muchos decires, se opinan cosas, se dicen cosas, pero no hay una transgresión. Primera cuestión. Luego tú tienes 4 capítulos que se refieren a cuestiones de la agenda sexogenérica con un ataque homofóbico que es brutal y que quedó más que demostrado con lo que escuchamos a la invitada de la derecha de ayer, ¿no es cierto?, la señora Aranda, que debo decirte, uno de los diputados que firmó esta acusación y que ha elaborado varios de los capítulos, el diputado Schalper, que ha estado presente en todas las sesiones, cuando la señora Aranda empezó a hablar, él simplemente se paró y huyó de la comisión. Yo le dije, ¿pero cómo? Si es tu invitada. No es mi invitada, no es mi invitada. Bueno, pero da cuenta del nivel que tiene esta acusación, que francamente es brutal, no tiene nada, ninguna consistencia jurídica. Luego hay 2 capítulos vinculados con la JUNAEP que en realidad se refieren a una disputa comercial de una empresa proveedora de JUNAEP que parece que no le han pagado o alguna cuestión por el estilo, y entonces mandan a sus abogados, ¿no es cierto?, a debatir en la comisión un tema que es legítimo, pero debiera estar en sede judicial o por último en la Contraloría, si que tiene una discusión con la FASE, pero que no tiene nada que ver con este Congreso, con una acusación constitucional. Y luego un último capítulo sobre los servicios locales de educación, donde sabemos que es un problema que se viene arrastrando desde hace años, está la pandemia por medio, viene desde el gobierno anterior, pero ni siquiera lo podría yo responsabilizar porque es un problema que se ha generado a nivel mundial con las situaciones de educación de los niños, niñas y adolescentes. Así que la verdad es que quedó en evidencia en la comisión que esto no tenía sustento y, bueno, se rechaza por 3 votos a 2. Tal como tú dices, no es necesariamente vinculante con lo que va a suceder mañana en la sala, pero a mí me parece que da un indicio. Hoy día ya hemos escuchado muchos diputados y diputadas de la oposición, de la derecha o de distintos sectores que han manifestado con toda claridad que no están disponibles para apoyar algo así. Incluso el exministro del gobierno de Sebastián Piñera, de derecha, el ministro Varela, también ha manifestado lo mismo, editoriales de diario. La verdad es que no vemos acá que haya sustento para esto. Sí, lo veíamos durante el fin de semana, esa columna del ministro Varela, que tuvo una repercusión bastante más amplia, producto de lo crítico que él ha sido con la conducción del Ministerio de Educación, pero que se acerca mucho también a la argumentación que hoy día se conoce por parte de parlamentarios en Evópolis que sostienen que no están de acuerdo con la gestión, que para ellos es un mal ministro, pero que no necesariamente eso conlleva a una acusación constitucional. Y a la luz de eso, al parecer, y de acuerdo a lo que usted nos indica, ¿este informe negativo debería ratificarse mañana? Es lo que uno espera, porque tal como dices, puede haber gente que opine que el ministro no lo ha hecho bien. En fin, tenemos opiniones diversas y eso es legítimo y forma parte del debate democrático acá en el Congreso. Pero de ahí a una acusación constitucional hay muchos pasos. Se lo podría haber interpelado, por ejemplo. Existe esa herramienta, una herramienta importante en la cual se pregunta a los ministros y ellos tienen la obligación de responder. O existen, ¿no es cierto?, las comisiones investigadoras. Existen las citaciones a las comisiones en que están. En fin, hay muchas herramientas y mecanismos, pero una acusación constitucional en la cual en la sanción, es una sanción tremendamente dura, porque no solo pierde el cargo, sino que durante 5 años no puede ejercer su profesión, que es la de ser profesor en ninguna escuela pública. Entonces requiere un poco más de responsabilidad. Es por eso que también hemos escuchado, como digo, a algunas bancadas completas o a
diputadas y diputados de la oposición que han dicho, mire, yo tengo debate y discusiones con el ministro, no estoy de acuerdo en una política, no estoy de acuerdo en la otra, pero esto no da mérito para una acusación constitucional, puesto que no hay artículos de la Constitución que se estén transgrediendo por parte del ministro. Pueden haber opiniones, pueden haber diferentes miradas, pero de ahí a decir que transgrede la Constitución, claramente una mayoría se está formando la convicción que no es así. Yo lamento mucho, tengo que decirlo, que se haya caído en algo tan bajo. Las acusaciones que tienen este carácter homofóbico, uno esperaría que ya estén fuera del debate nacional. A uno le recuerdan otras épocas, a uno le recuerda épocas que ya suponíamos que estaban superadas. Tenemos hoy día la obligación de respetar total y absolutamente a todas las personas y no tener ningún mecanismo o fórmula de discriminación. Que eso suceda acá, en un poder del Estado, por parte de algunas parlamentarias, como hemos escuchado a la diputada Cordero, que por lo demás como comisión acordamos por unanimidad enviarlo antecedente a la Comisión de Ética, porque la verdad es que es total y absolutamente inaceptable ese tipo de declaraciones. Ahora, diputado, uno entiende y uno escucha y analiza su apreciación con respecto a la falta de alguna argumentación en cuanto a ir en contra de algún artículo de la Constitución, pero se ha puesto mucho énfasis en el aspecto de que es una acusación homofóbica, siendo que son dos diputadas que con esas palabras hacen eco y la verdad llaman la atención y son titulares, pero que finalmente el resto del sector, y me refiero a gran parte de diputados de la derecha, ha sostenido que no tiene que ver con la homofobia, que la orientación sexual del ministro no es el del interés de esta acusación constitucional. ¿Por qué darle tanto énfasis a una apreciación así? De estas dos diputadas me refiero. Bueno, es que es una buena reflexión. En primer lugar, hay una invitada que fue invitada por los acusadores, la señora Aranda. Había otra más, cuyo nombre en este momento no recuerdo, que fueron a poner ese tema como eje central. Pero digamos lo siguiente, si uno estudia los 4 capítulos referidos a estos temas, ya ahí queda en evidencia que hay una verdadera compulsión, que hay una verdadera intención permanente de ir a ese tema. Y eso es antes de las declaraciones ni de la invitada ni de las diputadas. Eso tiene que ver ya con el contenido mismo de la acusación. Pero dejemos el tema de la homofobia de lado. 2 capítulos relacionados con la FUNAEP, en la cual, insisto, tienen que ver con un conflicto que tiene una empresa privada con proveedora de FUNAEP. Bien, ¿qué pasa después? Que cuando no logran demostrar ese tema, traen a un invitado que en definitiva inventa una información que no está contenida en la acusación. Me refiero concretamente al señor Cristóbal Acevedo, que trae una información generada por él, en la cual dice que se gastaron 3.500 millones de pesos en 30 raciones y no tiene ninguna prueba. Y después cuando se le pide la prueba, nos dice que esa información se borró. Pero por favor, un poco más de seriedad. Resulta que necesitan inventar fake news, mentiras y situaciones de ese tipo cuando ya no les queda otro tipo de argumento. Y ahora ya estoy hablando de otros capítulos, ya no estoy hablando del tema de la homofobia. Entonces ahí es donde uno termina diciendo no tiene el peso que requiere una acusación constitucional. Mire, le voy a decir una cosa. El profesor Zapata, que ha estado defendiendo distintos procesos en los cuales han habido acusaciones constitucionales, fue muy claro en decir en la comisión que acá podían haber discusiones, podrían haber alegatos de distinto tipo, podrían haber infracciones de otro tipo, se podría esto llevar a la Contraloría o a sede civil, pero que él no veía absolutamente ningún argumento que permitiera afirmar que aquí se requiere una acusación constitucional. Ahora ya no estoy hablando por mis palabras ni la de un sector político u otro, estoy hablando por lo que han dicho profesores, académicos, constitucionalistas en la comisión. Muy bien, diputado, muchísimas gracias por estos minutos con Tele 13 PM, que esté muy